Saludos a todos los que están viendo este video. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos afecta a cada uno de nosotros: tiempo atmosférico y clima, factores y elementos que lo determinan. Los factores del clima son aquellos que generan condiciones transitorias en la atmósfera. También se le conoce como tiempo meteorológico, y para que esto se dé se necesitan de ciertas condiciones, que son la presión atmosférica, temperatura, vientos y lluvia o humedad. Empecemos con la primera, la presión atmosférica. Este es el peso de la columna de aire que hay sobre cualquier punto o lugar, y por lo tanto es el peso por unidad de superficie. Es decir que cuanto mayor es la altura, menor es la presión atmosférica, y cuanto menor es la altura y más se acerca el nivel del mar, mayor será la presión. Continuemos con la segunda, la temperatura. Esta es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. Sin embargo, para medir la temperatura de nuestra atmósfera no se ocupa un termómetro convencional, sino un termómetro de máximas y mínimas. Este termómetro se compone de un capilar que contiene dos varillas de unidad, correspondiendo la varilla de la izquierda a la temperatura mínima y la varilla de la derecha a la temperatura máxima. Su fin es señalar la temperatura máxima y mínima del lugar en donde se encuentre. Y finalmente tenemos la tercera, el viento. Este es un fenómeno meteorológico originado en los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. La radiación solar genera diferencias de temperatura en la atmósfera, lo que da origen a las diferencias de presión y al movimiento del aire. Y para poder medir el viento encontramos herramientas muy útiles, cada una con su diferente finalidad. Comencemos con el anemómetro. Este es un instrumento de medición de uso variado. El anemómetro mide la velocidad y la temperatura del aire, así como la temperatura superficial por infrarrojo. Y la segunda que podemos encontrar son las veletas. Este es un dispositivo giratorio que consta de una placa que gira libremente, un señalador que nos indica cuál es la dirección del viento, y una cruz horizontal que nos indica los puntos cardinales. Como se menciona, su función es indicar hacia dónde está la dirección del viento. El viento también se clasifica, y aquí podemos encontrar la brisa de mar. Las brisas del mar son también conocidas como brisas costeras, y son debido a la diferencia de temperatura entre la tierra y el mar. Durante el día la tierra se eleva por encima de la tierra que ha sido calentada por el sol. Este aire ascendente es reemplazado por el aire más frío que proviene del mar. Brisas de montañas y valles. Esta se desarrolla a lo largo de las laderas de las montañas. El aire caliente, al ser menos denso que el aire de la misma altitud sobre el valle, se eleva como un suave viento de pendiente ascendente, conocido como brisa del valle, y por la noche el flujo se revierte. Vientos generados por huracanes y tornados. Como todos sabemos, los huracanes son cosas atmosféricas muy violentas, que pueden llegar a vientos de hasta más de 200 km por hora. Se forman por la acumulación de tormentas eléctricas que se desplazan sobre aguas oceánicas cálidas. Cuando el aire cálido de la tormenta y de la superficie se combinan, empiezan a elevarse en forma de remolinos. Esto genera baja presión en la superficie del océano. Por su parte, el tornado es un remolino de vientos intensos, cuya parte inferior está en contacto con la superficie. Su forma se puede comparar al de un embudo, y la distancia que llega a recorrer es de 1.5 kilómetros y 160 kilómetros. Finalmente tenemos los vientos locales. Estos son generados por las brisas térmicas y se deben a la existencia de dos medios diferenciados con temperaturas diferentes, como lo es la tierra y el mar, o las cumbres, y hasta los valles de las montañas. Algo que también está muy relacionado con todo esto son las precipitaciones, también conocidas como lluvias. Estas se dividen en diferentes tipos, que van desde ciclónicas. Estas nacen y se extienden a través de diferentes frentes vinculados a borrascas y ciclones. Convección. Estas son precipitaciones que se deben al exceso de acumulación de aire caliente. Y por último, orográficas. Estas originan cuando las masas de aire húmedo son obligadas a ascender al toparse con montañas o cerros. Y al igual que pasa con el viento, existen herramientas con sus propios fines para medir las lluvias, comenzando por el pluviómetro.
Este es un instrumento que se emplea en las estaciones meteorológicas para la recogida y medición de la precipitación. Se usa para medir la cantidad de precipitaciones caídas en un lugar durante un tiempo determinado. La cantidad de agua caída se expresa en milímetros de altura. El pluviógrafo. Este es un instrumento meteorológico que registra la forma mecánica y continua de la precipitación en una gráfica, que permite conocer la cantidad total, la duración, intensidad y el periodo en que ha ocurrido la lluvia, teniendo en cuenta las mismas consideraciones del suelo perfectamente horizontal e impermeable. Y finalmente tenemos a las redes pluviométricas. Estas son establecidas por organismos estatales, incluso nacionales, para obtener datos específicos y territoriales. Las redes deben ser diseñadas de acuerdo al relieve de la zona, la densidad de la población, el interés, las obras hidráulicas y la prevención de avenidas, entre otros. Y para finalizar, hablemos de la atmósfera, en el lugar donde todo esto se lleva a cabo. Esta tiene diferentes características. Empezaremos con las físicas. En el ámbito físico cuenta con 4 aspectos. Comenzamos con compresibilidad y expansión. Aquí aumenta o disminuye su volumen de acuerdo con la presión y temperatura. La movilidad cambia su lugar debido a la presión, temperatura y a la rotación terrestre. Transparencia. Sabemos que no tiene color, pero debido a que los gases desvían el espectro solar, lo vemos principalmente de azul. Y diatermancia. Esto se refiere a la propiedad de ser atravesada por los rayos del sol sin calentarse. Químicas. En este aspecto tiene 3 cosas muy importantes. La primera es que es comburente, es decir, mantiene la combustión. Es combustible, es decir, que contiene gases que pueden arder, siendo uno de ellos el oxígeno. Y por último, es oxidante. Produce reacciones de oxidación y combustión. La atmósfera contiene gases, y estos gases se dividen a su vez en 3 campos. Empezamos por los mayoritarios. Aquí encontramos el nitrógeno, el oxígeno, argón y dióxido de carbono. Los minoritarios. Aquí encontramos el monóxido de carbono, ozono, hidrógeno y helio. Y por último las variables. Aquí encontramos el vapor de agua y los contaminantes atmosféricos. Y por último, hablaremos de las capas que componen la atmósfera, que sin ellas no tendríamos este gran escudo que nos protege de distintas cosas como los rayos solares o los meteoritos. Empezamos con la troposfera. Esta es una capa de la atmósfera terrestre que está en contacto con la superficie de la Tierra. La estratosfera. Esta es una capa de la atmósfera terrestre que se extiende los 10 y los 50 kilómetros de altitud. En ella reina un perfecto equilibrio dinámico y una temperatura casi constante. La mesósfera. Esta es una capa de la atmósfera terrestre que se extiende entre los 50 y los 80 kilómetros de altitud. Entre ella las temperaturas pueden oscilar entre los 0 y los menos 80 grados Celsius. Termósfera. Aquí se le da lugar a abundantes procesos de ionización, en los cuales se originan grandes concentraciones de electrones libres. Y por último, tenemos la exósfera. Esta es la capa más externa de la atmósfera terrestre, y se extiende desde los 500 kilómetros de altitud aproximadamente hasta alturas no determinadas. Esta constituye la transición de los gases atmosféricos hacia el espacio exterior. Como hemos analizado hasta el momento, cada cosa que hay en nuestra Tierra, como la atmósfera, tiene una función principal para que en ella resida la vida. Así que nos queda reflexionar en esto y pensar qué es lo que estamos haciendo por nuestra Tierra que nos protege. Sin más que agregar, me despido de todos ustedes, agradeciéndoles su atención.